Una de las principales problemáticas en la ciudad de Barranquilla y en muchas ciudades del mundo es el tema de las altas velocidades en vías principales que conectan ciudades, municipios y que normalmente están solas o su espacio es muy amplio, pues se pasa esto, ¿no? El tema de las altas velocidades. Así como tenemos el tema de la carrera 46, aquí cerquita de la universidad, que conecta el municipio de Puerto Colombia con Barranquilla y toda la vía al mar. Así como mencioné, vamos a mostrar cómo se ve eso directamente en la carrera 46 aquí en Barranquilla. Vale, lo que busca nuestro proyecto, evidentemente a muy largo plazo, es tener control de esto, control de velocidad en vías como esta. Al tener este tipo de herramientas que evidentemente existen, podemos controlar el tema de la velocidad en muchas zonas, no solo de aquí del país ni de la ciudad, sino en el mundo entero, pero con una idea más eco-friendly y más barata de ejercer. Por eso tenemos el sensor Doppler casero. Teniendo en cuenta la problemática que mencioné anteriormente, como solución nace esta idea del sensor Doppler casero. Es una idea más factible económicamente, es más amigable con el medio ambiente y reduce mucho más las escalas y el gasto que se puede producir tratando de aplicar esto. Nuestra idea en un principio fue tratar de que nuestro sensor midiera el cambio de posiciones y el tiempo transcurrido entre ese cambio de posiciones, pero decidimos irnos un poquito más allá y ahora nuestro sensor puede medir directamente la velocidad del objeto en movimiento. ¿De qué forma? No lo mide de forma horizontal, es decir, desde un lado derecho o izquierdo de la vía en este caso, sino que lo mide de frente. ¿Cómo podríamos aplicarlo? Pues podría estar como tenemos aquí en un puente o en un semáforo en su defecto, que dé directamente, pero en forma vertical hacia la vía. La idea en sí es que este sensor pueda medir el cambio, como dije, de velocidades que puede llegar a tener un objeto y que pueda identificar su posición, es decir, desde dónde parte y hasta dónde termina y cuál fue la velocidad recorrida en ese tiempo. Para este proyecto utilizamos varios materiales electrónicos para medir la velocidad de los objetos frente al sensor. En primer lugar, usamos una placa de Arduino Uno, que es el cerebro del sistema y el que se encarga de procesar toda la información. También utilizamos un sensor ultrasónico HCSR04 que envía ondas de sonido y mide el tiempo en que tarda en regresar el eco, con lo cual podemos calcular la distancia y la velocidad. Todo esto lo hicimos mediante un código de programación en el cual nosotros mismos trabajamos. Todos los componentes están conectados a una protoboard que nos permitió realizar las conexiones sin necesidad de soldar. Además, empleamos cables tipo jumper para las conexiones y resistencias para proteger algunos componentes, especialmente la pantalla. Nuestra idea inicial era usar una pantalla LCD para mostrar en tiempo real los valores de distancia y velocidad. Sin embargo, a pesar de varios intentos, la pantalla no logró encender, probablemente por un error en las conexiones o en el montaje del código. Por esta razón, finalmente decidimos utilizar los datos directamente en el computador a través del monitor serial del programa de Arduino, donde pudimos observar correctamente los valores de distancia y la velocidad que el sensor estaba registrando. Aún con este inconveniente, el sistema logró cumplir su objetivo de medir la velocidad y de los objetos aplicando el principio del efecto Doppler. Voy a hablar un poco sobre el funcionamiento de los códigos. Para el Arduino empezamos definiendo los pines del sensor ultrasónico. El pin envía el pulso ultrasónico con fin de seguir el rebote del sonido y también se
en variables para guardar la distancia y la velocidad calculada. Esta función envía un pulso de sonido desde el TRIC y mide cuánto tarda en volver al eco. Con estos datos se calcula la distancia. Con esta otra función se hacen 3 mediciones seguidas y se promedian las lecturas para mejorar la precisión. Con el setup se configura el pin TRIC como salida y el eco como entrada y se inicia la comunicación serial para que el processing reciba los datos. En el loop se lee la distancia promedio y se calcula la velocidad. Por último, esta parte del código envía los datos a processing. Y ustedes se preguntarán dentro de todo esto, ¿y dónde está la física? O, más bien, ¿qué física hay detrás de esto? Para poder explicar toda la física que hay detrás de esto, primero tenemos que definir unas cosas, como por ejemplo, ¿qué es una onda? Una onda es un tipo de perturbación que se propaga a través de un medio o del propio espacio, transportando energía, pero sin transportar materia. Dependiendo de su tipo de propagación, podemos determinar si son ondas mecánicas o ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas necesitan un medio material para poder transportarse, mientras que las ondas electromagnéticas no necesitan un medio. En el ejemplo que tenemos de ondas magnéticas, puedes encontrar las olas en el agua, el sonido, mientras que en las ondas electromagnéticas podemos ver la luz, el radio o el microondas, que no necesitan de un medio para poder transportarse. Aquí podrán ver una representación gráfica de cómo se ve una onda o cómo se podría visualizar una. Dentro de la onda podemos expresar algunas magnitudes, como por ejemplo la amplitud, que es la máxima desviación respecto al eje de equilibrio, la longitud de onda, que se puede medir como la distancia entre dos crestas sucesivas, la frecuencia, que se puede ver como el número de oscilaciones por segundo, el periodo, que es el tiempo que tarda en dar una oscilación, y la rapidez o velocidad de propagación. Una oscilación puede verse como todo el recorrido que hace hasta volver al mismo punto en el que inició, pero recorriendo la gráfica desde izquierda a derecha. En el experimento se usa un sensor ultrasónico de Arduino, el cual envía ondas de sonido de alta frecuencia, las cuales se reflejan al objeto el cual se está moviendo y esa reflexión es leída por el eco, la cual nota un cambio de frecuencia que es la que emite ahora la reflexión del objeto. Esta diferencia que hay entre el sonido que recibe el objeto en movimiento y el que se refleja y lo recibe el receptor o el eco, eso se le conoce como efecto Doppler. El efecto Doppler es el cambio aparente en la frecuencia de una onda cuando hay movimiento relativo entre la fuente y el observador. Un efecto clásico del efecto Doppler se puede visualizar con una ambulancia. Cuando una ambulancia se acerca, esta suena más aguda, mientras que cuando se aleja, esta suena más grave. En otras instancias, o otra forma de interpretarlo sería que la frecuencia de las ondas o el sonido que viaja a través del medio tiene una frecuencia mucho mayor cuando la ambulancia se acerca, mientras que cuando ésta se aleja, su frecuencia es mucho menor y por tanto la escuchamos más grave. Utilizando este cambio de frecuencias es la idea central para poder determinar la velocidad que cambia con respecto a el objeto que se está moviendo. La fórmula usada para poder hallar este cambio de velocidad viene de la fórmula de el cambio de la frecuencia es igual a 2 veces la frecuencia emitida por la velocidad del objeto entre la velocidad del sonido. Al despejar la fórmula, podemos hallar que la velocidad entonces sería igual al cambio de frecuencia por la velocidad del sonido entre 2 veces la frecuencia emitida. Podemos notar que la velocidad con la que se mueve el objeto y el cambio de frecuencia están relacionados directamente y por tanto, mientras más crezca el cambio de la frecuencia, mayor será la velocidad con la que el objeto se mueve. Y esto tiene mucho sentido, ya que a una mayor velocidad, entonces la frecuencia que se recibe el eco será diferente a la que está emitiendo con un grado mayor de diferencia.
Entonces, como la velocidad se relaciona con el cambio de frecuencia, podemos entonces deducir lo siguiente. Si la frecuencia a la cual el eco recibe es mucho mayor que la frecuencia ultrasónica que emite el sensor, entonces podemos determinar que el objeto se acerca. Por tanto, su velocidad sería positiva. En cambio, si la frecuencia del eco que recibe es mucho menor a la frecuencia ultrasónica que emite el sensor ultrasónico, entonces podemos determinar que el objeto se aleja y por tanto su velocidad sería negativa. Y voilà, así de sencillo es como usamos las ondas y el efecto Doppler para poder medir la distancia y el cambio relativo de esta con la frecuencia para poder determinar la velocidad del objeto al cual queremos medir.